Bueno, entonces, como les decía, en este caso se va a formar una unión covalente dativa. Fíjense, es la única manera para que llegue a 8. Los electrones, por ejemplo, del azufre ya llegaban a cumplir el octeto, entonces no tengo como última alternativa hacer la unión covalente dativa. O sea, el azufre va a compartir sus electrones, su par de electrones con el oxígeno, pero el oxígeno no comparte sus electrones. Por lo tanto, se va a formar la unión covalente dativa. Lo mismo va a pasar con el oxígeno que ustedes observan en la zona superior. Fíjense que estos dos pares de electrones del azufre se los va a aportar al oxígeno. De esa manera completa su octeto. Entonces me va a quedar el hidrógeno, que va a formar un enlace covalente simple con el oxígeno. Después el oxígeno va a formar una unión covalente simple con el azufre. Después el azufre forma una unión covalente simple con el otro oxígeno. Y el oxígeno una unión covalente simple con el hidrógeno. Y me va a quedar una unión covalente dativa con los otros dos oxígenos. Fíjense, voy a hacer siempre, recuerden que la flecha, cuando hacen la fórmula desarrollada, se indica para el elemento más electronegativo, que en este caso va a ser el oxígeno. No sé si lo ven bien, ahí. Voy a tener un oxígeno y después acá el otro oxígeno. Ahí está. Bien, espero que haya quedado claro esta parte. Di dos ejemplos de oxoácidos, son los mismos que están en la guía, ¿sí? Para que ustedes vayan visualizando un poquito. Ahora vamos a pasar a los hidróxidos, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de hidróxidos, van a estar formados, fíjense, por un elemento no metálico y el oxidrilo, ¿sí? Bien. En este caso, se va a formar una unión iónica. Fíjense que hay una parte que es metálica, de baja electronegatividad, y una parte que es no metálica, que es de alta electronegatividad, ¿sí? Yo les voy a dar un ejemplo sencillito, el sodio con el grupo oxidrilo, que es este que ven acá formado por hidrógeno y oxígeno. Vean lo siguiente. Vamos a armar lo que es la estructura de Lewis. Voy a poner primero el oxígeno unido al hidrógeno. En algunos libros pueden encontrar como una unión covalente mixta, ¿sí? Porque fíjense que lo que está dentro del paréntesis funcionaría como una unión covalente, ¿sí? Pero bueno, en general se lo conoce como una unión iónica. Mixta porque lo que está dentro del paréntesis es como una unión covalente y lo que está afuera forma la unión iónica, ¿sí? Pero bueno, en general se lo toma como una unión iónica. Fíjense. Hago el corchete, ¿se acuerdan que las uniones iónicas, los no metales van entre corchetes? Yo voy a tener, por un lado, el electrón del hidrógeno. Fíjense que lo que está dentro del paréntesis son no metales, entonces se va a compartir electrones. El oxígeno tiene 6 electrones. Ahí estamos, 6 electrones. Fíjense que ya comparte un electrón. O sea que en total va a sumar 7 electrones. Me faltaría uno para completar el nivel.
y ese electrón lo va a sacar del sodio. Fíjense que el sodio está en el grupo 1, ¿sí? Está en el grupo 1 de la tabla periódica. Entonces, el sodio va a perder el electrón y se lo va a ceder a la parte no metálica. De esa manera, la parte no metálica me va a quedar con carga negativa porque ganó un electrón y el sodio me va a quedar con carga positiva. Entonces ahí tendríamos armado la estructura de Lewis. En este caso yo les había comentado que se llamaba, no se hagan problema por los nombres, ya los vamos a ir familiarizando. En este caso se va a llamar hidróxido de sodio. Ahora vamos a hacer un ejemplo con otro hidróxido, como ser el hidróxido de calcio. En este caso voy a tener calcio, el grupo oxidrilo, y ahí me indica el subíndice 2. Eso quiere decir que voy a tener dos grupos oxidrilos. O sea, vamos a tener el calcio. El calcio, recuerden que está en el grupo 2, o sea que voy a tener dos electrones que están en juego. Y acá, fíjense este subíndice, a prestar mucha atención, porque me indica que voy a tener dos grupos oxidrilos, ¿sí? Dos grupos oxidrilos, que ya los vamos a poner. Ya los ponemos entre corchetes a cada uno con sus respectivos electrones, ¿sí? Bien, ahí estamos. El otro grupo con su respectivo. Bien. Bueno, ahí tenemos armados los corchetes. Semejante, similar al anterior, ¿sí? Fíjense que la parte no metálica de oxígeno e hidrógeno la ponemos entre corchetes. Eso no cambia. Ahí está. Perfecto. Bueno, agregamos los electrones. Fíjense que el hidrógeno, como ustedes ya saben, tiene un electrón. El oxígeno va a tener 6 electrones. Agregamos respectivamente los electrones. Ahí tenemos los 6. Lo mismo el otro. Bien. Ahí tenemos los 6 electrones. Entonces, fíjense. Acá el oxígeno tiene 6, más uno que el que comparte llega a 7. Me está faltando uno. Entonces, esos electrones, lo mismo el de abajo, tiene 6, el que comparte llega a 7, me está faltando uno. Esos electrones que le faltan, se los va a dar el calcio, ¿sí? Porque el calcio pierde 2 electrones. Entonces, acá en este caso está dando un electrón, lo mismo acá. Entonces, el calcio decimos que pierde 2 electrones. Entonces me va a quedar con carga positiva. En cambio, acá se van a formar los aniones, como ganaron un electrón, me va a quedar con carga negativa cada uno. ¿Sí? Bien. Este caso es lo mismo que antes, sabemos que es una unión iónica, dijimos que se llamaba hidróxido de calcio. Bien. Vamos a pasar a otro compuesto, como podría ser una oxosal. Voy a dar un ejemplo solo. Voy a tomar una sustancia que se llama carbonato de magnesio. Fíjense
que está formado por el magnesio, es un metal. Y acá tenemos la parte no metálica, es una unión iónica también, ¿sí? Acá les voy a poner el nombre, se llama carbonato de magnesio. Ahí está, carbonato de magnesio. Y en este caso va a ser una unión iónica. Tenemos por un lado el magnesio y la parte que es no metálica. Que la parte no metálica, recuerden, si es una unión iónica, ponerla entre corchetes. Ahí estamos. Voy a tener como átomo central, fíjense el que tengo en menor cantidad, que en este caso es el carbono. Y va a estar rodeada de los oxígenos. Carbono y los 3 oxígenos respectivos. Vamos a agregar la cantidad de electrones. Ya sabemos que el oxígeno va a tener 6. Muy bien, los 6 electrones. Acá lo mismo. Bien. Y después tenemos el magnesio está en el grupo 2, o sea que va a tener 2 electrones. Y el carbono va a tener en total 4 electrones. Bien. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Acá vamos a hacer una unión covalente doble con el oxígeno de abajo y una unión covalente simple acá, perdón, acá vamos a formar la unión covalente doble. Cuando armamos la unión covalente doble, fíjense que tenemos 6 electrones más los 2 del carbono, llega a 8 este oxígeno. Y acá se va a formar una unión covalente simple. Fíjense que tenemos 6 electrones más una 7. Y acá lo mismo, 6 electrones más una 7. Le están faltando 2 electrones. ¿Quién les va a suministrar estos 2 electrones? El magnesio. Fíjense, como le falta uno para completar a cada oxígeno, se los va a ceder. Entonces acá gana un electrón y acá va a ganar el otro electrón. De esta manera, el magnesio perdió 2 electrones, por lo tanto, me queda con carga positiva. Y acá, este oxoanión va a quedar con 2 cargas negativas, porque ganó 2 electrones. Bien. Voy a dar otro ejemplo más, ¿sí? De oxosales. Les voy a dar el caso del hipoclorito de sodio. O, por ejemplo, podría ser, a ver, voy a poner el nitrato de sodio, este compuesto, nitrato de sodio, que hoy estuvimos trabajando con la estructura del nitrato, ¿sí? Fíjense, lo mismo que antes. A ver, nitrato de sodio. Fíjense que acá también vamos a estar hablando de una unión iónica. Voy a hablar de una unión iónica. Tengo por un lado el sodio, y después voy a tener la parte no metálica, ¿sí? Ahí está. Bien.
el átomo central, en este caso va a ser el nitrógeno, y va a estar rodeado de oxígeno. Ahí está. El oxígeno, saben que tiene 6 electrones, y en el caso del nitrógeno va a tener 5. Ya los vamos agregando. Ahí estamos. Bien. Perfecto. Bueno, acá, fíjense qué va a ocurrir. Esperen que voy a agregar los electrones del nitrógeno, que ya sabemos que tiene en total 5 electrones. Bueno, acá lo que se va a dar es lo siguiente. Acá se va a compartir electrones. Fíjense que acá se va a formar una unión covalente doble. Ahí está. Se va a formar una unión covalente doble. Fíjense, 2 electrones del oxígeno con 2 electrones del nitrógeno. De esta manera, fíjense que tiene 6 electrones el oxígeno más 2 que comparte, 8. ¿Sí? Y el nitrógeno tiene 5, más los 2 que comparten, me va a dar 7, más el otro que comparte, 8. ¿Sí? Acá se va a formar la unión dativa. Estos 2 pares de electrones del nitrógeno comparte con el oxígeno. Fíjense que el oxígeno no comparte sus electrones, pero gracias a estos 2 que aporta el nitrógeno llega a 8. Y acá voy a tener 6 más 1 que comparte, llegó a 7. Entonces, fíjense, el sodio al estar en el grupo 1 tiene un electrón. Entonces, ese electrón que comparte se lo va a ceder acá al oxígeno. Entonces, me va a quedar el sodio con una carga positiva y la parte no metálica me queda con una carga negativa porque ganó un electrón. Bien. Otra forma que se los pueden dar es como yo les decía, en forma de oxoanión, ¿sí? De un anión. Fíjense, recién yo les pueden dar, por ejemplo, esta forma. Este es un anión, ¿sí? Un anión formado por nitrógeno y oxígeno. Fíjense que tiene carga. En este caso va a tener una carga negativa, ¿sí? Acá, fíjense que vamos a tener, si tenemos que armar lo que es la estructura de Lewis, tenemos los corchetes y ahí voy a tener el nitrógeno como átomo central y rodeado de oxígeno. Ahí está. Esta carga que ustedes ven acá me está diciendo que le falta un electrón, ¿sí? Bien. Recién trabajamos con el nitrógeno. Este se llama, esto se va a llamar anión, es un anión nitrito. Fíjense, a ver, en el caso del oxígeno sabíamos que tiene 6 electrones. Y el nitrógeno dijimos que tenía 5. Entonces, acá se va a formar una unión covalente doble, en este caso, con el nitrógeno. Fíjense que de esa manera el oxígeno y el nitrógeno, perdón, el oxígeno llega a 8, si comparte, acá se va a formar una unión covalente doble, ¿sí? Fíjense, ahí. Se van a acercar y se forma la unión covalente doble. Fíjense que el oxígeno llega a 8 gracias a compartir estos 2 electrones. Ahora bien, el nitrógeno comparte 1 y de esa manera llega a 8 también. Tenemos 5, 6, 7 y una 8. Cumple el octeto. El problema está en este oxígeno.
ese faltante que le está, ese electrón que le está faltando, se lo vamos a agregar, ¿sí? Porque me está indicando esta carga. Esta carga dice que quiere decir que ganó un electrón, que seguramente se lo habrá cedido algún metal. En este caso, me queda entonces con la carga negativa, ¿sí? Eso me indica la ganancia del electrón. Es ese electrón que le está faltando. Fíjense, si por ejemplo les doy este compuesto, que se llama perclorato, anión perclorato, tiene cloro, oxígeno, 4. Cloro, oxígeno, 4. Tiene dos cargas negativas. Bien. Voy a tener como átomo central, pongo los corchetes primero que todo, tengo como átomo central al cloro. Y ese cloro va a estar rodeado de oxígeno. Pongo los oxígenos respectivos. Ahí está. Con sus electrones de valencia correspondientes. Ahí voy agregando los electrones. El cloro está en el grupo 7, por lo tanto tiene 7 electrones en su último nivel energético. Bien. Ahí estamos prácticamente ya finalizando. Bien, ahí voy a colocar los 7 electrones del cloro. Bueno. Acá podrán ver que va a tener que compartir un electrón con el cloro, con alguno de los oxígenos para que complete su nivel. Vamos a suponer primero que, no sé, a ver, acá, acerco el electrón, ¿sí? Fíjense, voy a acercar este electrón y va a compartir con el cloro. Bien, de esta manera llegaríamos al octeto con el cloro. El tema está en los otros oxígenos. Fíjense que si yo comparto alguno de los electrones del cloro, me voy a pasar. Entonces el resto va a formar lo que es la unión covalente dativa. Entonces voy a ubicar los electrones de forma tal que se produzca la dativa. Fíjense acá. El cloro le está aportando 2 electrones al oxígeno para que llegue su octeto. Lo mismo acá. Estos 2 pares de electrones del cloro le está aportando al oxígeno los 2 electrones para que llegue a su octeto. De esa manera estaríamos llegando a 8. ¿Sí? Lo mismo en el último. Estos 2 pares los comparte con el oxígeno. ¿Sí? Se los aporta al oxígeno. El único que me queda sin cumplir el octeto es el oxígeno. Este oxígeno de acá. Fíjense que tiene 6 electrones de valencia más el que comparte con el cloro. Entonces le está faltando un electrón. Ese electrón es esta carga que ustedes ven acá, que le está faltando, que ahí se la vamos a agregar. Ahí está. Entonces, ese electrón que gana, es esta carga que ustedes ven acá. Se representa con la carga negativa.
Bueno, hemos visto, tienen mucha información, ¿sí? Hemos trabajado con todo lo que son uniones iónicas y covalentes. Es importante que traten de ir eh, viendo la parte teórica de uniones, el material teórico de uniones químicas, ¿sí? En principio lo más importante es que vayan incorporando las estructuras de Lewis a lo que es los compuestos binarios, aquellos que están formados por dos elementos. Y de a poquito ir agregando estas estructuras un poco más complejas, como ser hidróxidos, oxoácidos, ¿sí? Muy de a poco. Pero bueno, espero que les haya servido la clase y nos vemos pronto en lo que es la clase de consulta. Chau chicos.